Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de iniquidad? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de iniquidad, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo, pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. San Juan Crisóstomo. El starets Filoteo de Pskov, en el año 1510, informó al zar moscovita Basilio III acerca de una visión que tuvo sobre el libro de Daniel, en la que vislumbró que el imperio ruso iba a ser el último reino terrenal del pueblo de Dios, al decirle: las dos Romas han caído y la tercera permanece, y no habrá una cuarta, nadie reemplazará a vuestra autocracia cristiana. Su santidad, el patriarca Jeremías II, expresó: la iglesia de la primera Roma cayó debido a la impía herejía de Apolinario. Los ismaelitas cerraron las puertas de la segunda Roma en Constantinopla. Hoy, la Santa Iglesia Apostólica de la tercera Roma en tu imperio resplandece en el mundo entero en la gloria de la fe cristiana. Sabed, oh piedoso zar, que todos los imperios de los cristianos ortodoxos convergieron en el vuestro. Eres el único autócrata del universo, el único zar de todos los cristianos. Según los libros proféticos, todos los imperios cristianos tienen un fin y convergerán en un solo imperio, el de nuestro Gosudar, es decir, el imperio de Rusia. El padre Seraphim Rose escribió: aquel que ha detenido la aparición en el mundo del anticristo, el hombre de la inequidad y anarquía, el último y más poderoso enemigo de Cristo y de su iglesia, es, de acuerdo a la enseñanza de San Juan Crisóstomo y otros padres de la iglesia, la legítima autoridad, tal como fue representada y simbolizada por el Imperio Romano. Esta idea fue supremamente encarnada en el Imperio cristiano, primero en Bizancio, cuando Constantinopla era la segunda Roma, y luego en el Imperio ruso ortodoxo, cuando Moscú fue la tercera Roma. En 1917, la era constantiniana ha venido a su fin, y el Imperio ortodoxo ha sido derrocado y el mundo, comenzando con Moscú, ha sido arrojado a una era de ausencia de leyes y ateísmo, y en la vida cristiana de apostasía, como no se ha visto nunca antes. El zar Nicolás II fue el último representante de este ideal de legítima autoridad cristiana, y la era de ausencia de leyes ha comenzado apropiadamente con su asesinato. Para los cristianos ortodoxos, sin embargo, la nueva era comienza con un mártir, un testigo para la Iglesia ortodoxa, fiel hasta el fin a su Iglesia y a su sagrada vocación. El fenómeno mismo del zar mártir es una fuente de inspiración para los cristianos ortodoxos, pero esta es solo parte de la significancia ortodoxa de Nicolás II. Su piedad personal y carácter cristiano y su activo papel como un zar que ha promovido un verdadero renacimiento ortodoxo, haciéndose el último y uno de los más grandes representantes de la tradición monárquica ortodoxa. El archimandrita Nectarios Serfes escribe acerca de cuál es la fuente de autoridad del zar ortodoxo.
Un monarca ortodoxo recibe su autoridad de Dios, pero ¿por qué medios y de qué manera esto le es concedido a él? La autoridad de gobernar en nombre de Dios y de llevar a cabo el más excelso ministerio terrenal desciende sobre un zar a través del misterio o sacramento de unción, en el momento de su coronación. Luego de su coronación se le dice: este visible y material adorno de vuestra cabeza es para ti un signo manifiesto de que el Rey de la Gloria, Cristo, te ha coronado invisiblemente. La unción tiene lugar luego de la lectura del Santo Evangelio en la Divina Liturgia. El jerarca principal unge al zar con santo crisma en la frente, los ojos, las fosas nasales, los labios, los oídos, el pecho y las manos, diciendo a cada vez el sello del don del Espíritu Santo. Por lo tanto, Nicolás II recibió su autoridad a través de un sacramento. El Espíritu Santo yacía sobre él. Al rechazar al zar, el pueblo ha blasfemado en contra del sacramento y ha pisoteado la gracia de Dios. San Juan de Shanghái y San Francisco escribió: antes del advenimiento del anticristo, ya está siendo preparada en el mundo la posibilidad de su surgimiento. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Las fuerzas que preparan su venida luchan sobre todo contra la legítima autoridad imperial. San Juan Crisóstomo explica que aquel que lo detiene es la legítima y devota autoridad. Tal autoridad lucha contra el mal. Por esta razón, el misterio, que ya está en acción en el mundo, combate contra esta autoridad. Desea una autoridad ilegítima. Cuando el misterio, de manera decisiva, logra alcanzar a aquella autoridad, nada podrá ya más obstaculizar el surgimiento del anticristo. El santo apóstol Pablo declara en la epístola a los romanos que sea sujeta toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y aquellas que existen se han instituido por Dios, de modo que quien se resiste a las autoridades se resiste a lo que Dios ha designado, y quienes se resisten incurren en juicio. Porque los gobernantes no están para infundir terror al que obra el bien, sino al malo. ¿Queréis no temer de aquel que está en autoridad? Entonces haz el bien y recibirá su aprobación, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces mal, teme, porque no lleva la espada en vano, porque es el siervo de Dios, un vengador que lleva a cabo la ira de Dios sobre el que obra el mal. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 4. Pero, ¿esto es aplicable a la autoridad del anticristo y sus precursores, los diversos gobiernos comunistas y liberales? San Isidoro de Pelucio, en el siglo V, escribió: si algún malvado se apodera ilegítimamente del poder, no decimos que él ha sido establecido por Dios, mas decimos que él lo ha permitido, ya sea con el fin de escupir toda su perfidia o con el fin de castigar a aquellos para quienes la crueldad es necesaria, tal como el rey de Babilonia dio escarmiento a los judíos. El archimandrita Constantino Zaitsev de Chornomil nos ha dejado esta opinión: la caída de Roma marcó el comienzo de la época precristo en la cual vivimos actualmente. Este cataclismo acabó con el poder restrictivo en el mundo, liberando a Satanás de su temporal cautiverio. El libro del Apocalipsis reza lo siguiente: el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. El santo patriarca Tijón anatematizó al gobierno soviético tal como es referido en el Sobor de toda Rusia de los años 1917 a 1918. El patriarca de Moscú y de toda Rusia, en su epístola a los piadosos archipastores, pastores
y fieles hijos de la Iglesia Ortodoxa de Cristo, ha asestado la espada espiritual contra las parias de la raza humana, los bolcheviques, y los ha anatematizado. El primado de la Iglesia Ortodoxa rusa exhorta a todos los hijos fieles de la Iglesia a no mantener ninguna comunión con estos parias, por causa de sus acciones satánicas por las cuales son malditos en esta vida y en la vida por venir. Ortodoxos, a su santidad el patriarca le ha sido concedido el derecho de atar y desatar en concordancia con las palabras del Salvador. No destruyáis vuestras almas, cesad comunión con estos siervos de Satanás, los bolcheviques. Padres, si vuestros hijos son bolcheviques, demandad con autoridad a que renuncien a sus errores, para que se arrepientan de su eterno pecado, y si no os obedecen, renunciad a ellos. Esposas, si sus maridos son bolcheviques y tercamente continúan sirviendo a Satanás, dejadlos. Salvaos a vosotras mismas y a vuestros hijos de esta infección destructiva para el alma. Un cristiano ortodoxo no puede tener comunión con los siervos del diablo. Arrepentíos y con ferviente oración clamad por la ayuda del Señor de los ejércitos y quitad de vosotros la mano foránea, los enemigos antiguos de la fe cristiana, quienes se han autoproclamado en concordancia a las modas de la soberanía popular el gobierno del pueblo. Si vosotros no obedecéis a la Iglesia, no seréis sus hijos, más bien seréis partícipes en las crueles y satánicas acciones llevadas a cabo por los enemigos abiertos y solapados de la verdad cristiana. Sed valientes, no os demoréis, no destruyáis vuestra alma entregándola al diablo y sus títeres. Un documento de la Iglesia Ortodoxa rusa en las catacumbas, publicado en la clandestinidad en los años 60, nos dice: se debe de mirar a la autoridad soviética de acuerdo a la enseñanza acerca de las autoridades instituida en Romanos 13. De acuerdo con la enseñanza apostólica que hemos expuesto, uno debe de reconocer que la autoridad soviética no es autoridad, es anti-autoridad. No es autoridad ya que no fue establecida por Dios, más insolentemente fue instituida por el aumento de las malas acciones de los hombres y está consolidada y apoyada por estas acciones. Si las acciones malvadas se debilitaran, la autoridad soviética, cual representa una condensación del mal, también se debilitará. Esta autoridad fue consolidada con el fin de destruir todas las religiones simplemente para erradicar la fe en Dios. Su esencia es la guerra contra Dios, porque su raíz viene de Satanás. La autoridad soviética no es autoridad porque su propia naturaleza no puede cumplir lo que es legítimo, porque la esencia de su existencia proviene del mal. Puede decirse que la autoridad soviética, al condenar diversos crímenes humanos, puede ser aún considerada como autoridad. No decimos que una autoridad gobernante carece totalmente de legitimidad. Solo afirmamos que es una antiautoridad. Uno debe conocer que los fundamentos del poder real están ligados a ciertas acciones de los hombres, para quienes el instinto de preservación es natural. Y ellos deben tener en cuenta las leyes morales que han sido inherentes a la humanidad desde épocas pasadas. Pero, en esencia, esta autoridad sistemáticamente incurre en el homicidio, física y espiritualmente. Es así que está en acción un poder hostil que se denomina autoridad soviética. El enemigo se esfuerza con astucia para obligar a la humanidad a reconocer este poder como autoridad. Pero la enseñanza apostólica acerca de la autoridad es irreconciliable en este caso, tal como el mal es irreconciliable respecto a Dios y al justo, porque el mal yace fuera de Dios, pero los enemigos con hipocresía pueden refugiarse en las bien conocidas enseñanzas apostólicas y decir que todo proviene de Dios. Es importante señalar que la autoridad del zar fue establecida por Dios, mientras que la autoridad del anticristo y sus precursores es permitida por Dios. Lo que ha ocurrido en 1917
tanto en el Occidente libre como en los países comunistas, bien puede ser resumido en las siguientes palabras del arzobispo Averki Taucheb de Jordanville, quien reposó en 1976. Pero los ministros de Satanás, o lo que sería lo mismo decir, los siervos del advenimiento del anticristo, hacen uso de esta ceguera espiritual en la mayoría de la gente moderna y obstinada e insensiblemente llevan a cabo su trabajo, con energía genuinamente satánica. Con excepcionales esfuerzos, con todos los medios disponibles y la ayuda de todos los recursos bajo su control, ellos vigorosamente atraen adeptos para sí, quienes consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, cooperan con ellos para crear en el mundo las circunstancias y condiciones adecuadas para el próximo advenimiento del anticristo como gobernante de todo el mundo y maestro de toda la humanidad. ¿Cómo se está llevando a cabo esto? ¿Qué actitud debemos de tomar en relación a esta apostasía del mundo entero? San Ignacio Branchaninov nos dice al respecto: la apostasía es permitida por Dios, pero no trates de detenerla con tu débil mano. Huye tú mismo de ella, protégete tú mismo de ella. Esto es suficiente para ti. Aprende a conocer el espíritu de la época, estúdialo. Así, cada vez que sea necesario, serás capaz de evitar su influencia. Solo la especial misericordia de Dios es capaz de detener esta muy destructiva epidemia moral, detenerla en un periodo corto de tiempo, porque es necesario que suceda todo lo anunciado por las Escrituras, juzgando a través del espíritu de los tiempos y el fermento intelectual. Uno debe suponer que la estructura de la Iglesia, que ha sido sacudida durante algún tiempo, caerá rápida y horriblemente. No hay nadie quien pueda detenerla y oponérsele. Las medidas emprendidas para contenerla son prestadas y aceleran su caída, en vez de detenerla. No existe nadie de quien se pueda esperar que restaure el cristianismo. Las vasijas del Espíritu Santo finalmente se han secado en todas partes, incluso en los monasterios, aquellos tesoros de piedad y gracia. La sal ha perdido su sabor. En los archipastores, los obispos de la Iglesia, solo queda una débil, tenue, inconsistente e incorrecta comprensión de acuerdo a la letra, cual mata la vida espiritual en la sociedad cristiana y destruye el cristianismo. ¿Cuál es acción? No letra. Es penoso ver a quienes les fueron confiadas las ovejas de Cristo, a quienes se han confiado su dirección y salvación. Pero esto ha sido permitido por Dios. La misericordiosa paciencia de Dios demora y pospone la decisiva desintegración por causa del pequeño remanente de aquellos que están siendo salvados, mientras aquellos que están corrompiéndose o ya están corrompidos alcanzan la plenitud de su corrupción. Aquellos quienes están siendo salvados deben entender esto y deben hacer uso del tiempo que les ha sido dado para su salvación. Que el misericordioso Señor proteja al remanente de aquellos quienes creen en Él. Pero este remanente es escaso y se está volviendo más y más escaso. Que aquel que esté siendo salvado salve su alma.